Muchas gracias, Isabela. Y de verdad agradecer también a la diputada Marta Tagle por la invitación, agradecer a Mauro Vargas, director de Gendes, y celebrar estar aquí escuchando las reflexiones, tanto en la presentación de la iniciativa, como escuchar las reflexiones que profundizan esta discusión de Katia Chávez y de Pablo Navarrete, que es muy interesante, interpelan de muchas maneras, interpelan la discusión, interpelan todo lo que tiene que ver con la discusión de género. Yo quisiera empezar por algunas ideas. Bueno, saludar a toda la gente que nos sigue en redes sociales, a la gente que nos ve en vivo y a la que nos va a ver después. Creo que es muy importante plantear esta discusión, porque además es parte, más allá de los conceptos que podamos vertir aquí, más allá de una discusión que de pronto parece muy académica, porque está atravesada por el discurso académico definitivamente, por toda la generación de conocimiento, pero también hay que decir que está atravesada también por el activismo, porque el activismo ha aportado mucho a todo este caminar y a toda esta discusión, y a la participación de las mujeres y a la llegada a los distintos ámbitos, y a la par está en nuestra vida cotidiana, que de pronto, pues a lo mejor no están ahí los conceptos académicos o legislativos o incluso ni siquiera la militancia activista, pero en esa vida cotidiana que, como decía Pablo, se vive, se siente, como decía Marta también, las violencias que se recrudecen además con la pandemia, las violencias hacia las mujeres, las violencias hacia las infancias, y por eso necesitamos desentrañar todos estos temas. Necesitamos desentrañarlos, necesitamos ponerlos, plasmarlos, pues, para que sirvan finalmente a la transformación de mentalidades, que es lo que buscamos, y la transformación de la sociedad. Celebrar yo, pues decir que en esta presentación y análisis del proyecto de iniciativa legislativa en materia de trabajo reeducativo con hombres que ejercen violencias contra las mujeres. Bueno, decir que hemos atravesado una legislatura de la cual pues la diputada Tagle ha sido pieza muy importante con todos sus aportes y discusiones, pero decir que hemos atravesado precisamente una legislatura cuyo lema ha sido la paridad de género. Hemos buscado colocar sobre la mesa de las discusiones fundamentales los avances impostergables de las mujeres. Nos consideramos muchas de nosotras, pues, las herederas, todas las mujeres lo somos, pero las que hemos heredado mucho trabajo a través de luchas y activismo, y tenemos la responsabilidad de continuar. Y lo hemos buscado visualizar así en la legislatura. Pero cuando hablamos de esta otra parte, la parte de las violencias y de los generadores de las violencias, yo creo que es un tema en el que ha faltado discusión. Y tiene que ver con muchas cosas. Yo creo que algunas las decía ya Katia, otras las decía Pablo. Hay polémicas, hay discusiones. Y Pablo decía una palabra que pues yo traía anotada también, pero qué bueno que la diga justamente él, además, que es la palabra responsabilidad. Responsabilidad. Y porque en el activismo, bueno, como una primera idea quisiera dejar ahí eso. Hemos avanzado y discutido, no solo de esta legislatura, pues, sino a través de los años se ha generado mucho conocimiento, mucho debate, efectivamente discusiones presupuestales, en todo lo que tiene que ver con la progresividad de derechos de las mujeres y de las niñas. Necesitamos ahondar ahora también en estas otras discusiones para avanzar socialmente. Desde el activismo se ha planteado a través de los años. Yo la verdad es que como muchas y muchos de ustedes también he marchado muchas veces desde hace muchos años, desde mis etapas universitarias, con otras compañeras, y las escuchaba a muchas que venían de años atrás de luchas y ponían esa reflexión sobre la mesa. Estoy hablando de hace poquito más de 20 años, y ponían siempre esa reflexión sobre la mesa. Las mujeres salimos, las mujeres marchamos, las mujeres discutimos, las mujeres nos formamos en talleres.
en talleres, en pláticas, en grupos en los que reflexionamos y nos ayudamos unas a otras. Pero llegamos muchas mujeres que tenían a sus compañeros, llegamos a nuestras casas de vuelta, o llegaban muchas compañeras a sus casas de vuelta, y el compañero no había tenido ninguna reflexión. Y la violencia ahí estaba. Entonces, todo lo que podía aprender afuera, todo lo que podía discutir afuera, todo lo que había caminado, las veces que había gritado que hasta que la violencia termine o ni una más, pues llegaba y la cotidianidad ahí seguía. Y eso te habla de una responsabilidad, como bien decía Katia, no solo en lo individual o en lo colectivo, sino como decía Pablo, es una responsabilidad de Estado mexicano. Nos hemos encargado también las mujeres desde el feminismo, desde la militancia, desde el legislativo, desde muchos espacios, de señalar que el Estado mexicano tiene que reconocer al feminicidio como una emergencia nacional y colocar esa urgencia como una prioridad que atraviese, que transversalice a propósito todas sus acciones, sus instituciones y sus presupuestos. Lo hemos discutido en la tribuna, lo hemos discutido en muchos ámbitos. Sin embargo, quizá falte profundizar, que habría que discutir y poner en el centro también al machismo potencialmente feminicida, o al sistema pues patriarcal como esa emergencia que tenemos que discutir para empezar a atenderla en consecuencia. Es decir, creo que eso también es una discusión que tiene que estar también en esos términos también al centro. Pero ¿por qué ha sido polémica esta discusión? Bueno, ha sido polémica porque, como ya bien lo decía Pablo, hay un tema, o más bien, al haber atravesado tantos años las mujeres por nuestras luchas y causas para lograr visibilizar estas violencias, para lograr visibilizar y hablar incluso de nuestro derecho a vivir libres de violencias y nuestro derecho a participar en esa libertad, y de manera, vamos a decir, amplia, integral en los distintos ámbitos, hemos trabajado tanto y han trabajado tantas antecesoras para generar todo ese conocimiento, para generar todos esos discursos, para generar esas narrativas, que de pronto en un campo de discusión y donde hay que priorizar, se vuelve complejo cuando se plantea el tema de las masculinidades o los estudios de las masculinidades o el enfoque de masculinidades. Se vuelve complejo en el sentido de decir, es que ahora los recursos o los institutos o las políticas públicas resulta que van a ser para los hombres, cuando hemos tenido que hacer una disputa tan larga y una caminata tan larga, de siglos podemos decir ya, por nuestros derechos. Yo creo que pues, eso es insoslayable en el sentido de que está ahí como una discusión y hay que reconocerla para poder avanzar. Ahora mismo podemos decir que en algunos espacios se discute incluso sobre la categoría género, sobre la propia categoría género. Ahora mismo que estamos discutiendo también sobre los movimientos LGBT, que estamos discutiendo sobre avances, sobre derechos, sobre identidades de género, hay una discusión también ahí sobre la mesa sobre la categoría género. Y hay, por supuesto que tenemos hay sectores que vamos a llamarlos pues más desde una perspectiva conservadora en su visión, a los que la categoría género no les gusta. Pero eso ya lo hemos visto a través de los años. Lo que ahora sorprende, y me parece que es ahí donde tenemos que discutir, es que hay otros sectores que han sido aliados, que también están cuestionando, pero como una categoría que invisibiliza, ¿sí? Que invisibiliza, en este caso, a lo que tendríamos que llamar, por ejemplo, violencia de género, no, violencia contra las mujeres. Yo entiendo que sí es una discusión que tenemos que dar, pero quizá en esa misma discusión de se invisibiliza, sin ignorar todo lo que hemos logrado, pues también entraría este enfoque de masculinidades. Cuando hablamos y discutimos sobre género,
pues no necesariamente tendría que haber sido entendido como se pretendió que era como el sinónimo de mujeres. Me parece que ahí eso también ha entrañado una problemática. Hemos logrado avanzar, definitivamente, y con eso, y precisamente con la discusión de la categoría de género, con la discusión de la perspectiva de género, con la visualización de estas relaciones de poder desigual, precisamente hemos logrado avanzar, y hemos logrado avanzar, me parece que bastante. Pero creo que también tendríamos que poner sobre la mesa qué dificultades ha entrañado la discusión sobre género también, para que podamos avanzar visibilizando todas estas problemáticas que aquí están, incluidas precisamente la discusión sobre las masculinidades. Decir que efectivamente voy a retomar también algunas ideas de algunos compañeros a los que he seguido yo a través de los años, como Guillermo Núñez Noriega, que me parece que sale, que también ha aportado bastante en los trabajos de masculinidades, y otros compañeros más, un poco como para centrar algunas ideas. Pues se ha hablado de estudios de masculinidades por lo menos desde la década de los 80, es decir, tampoco es nuevo. Me parece que introducirlo en el tema de políticas públicas, y ya Marta explicaba pues todo lo que hemos vivido y todo lo que vivimos en violencias, y ya se retomaba por Katia y por Pablo, es decir, entraña pues en esa cotidianidad de la que hablaba al principio, esa urgencia de esa revisión y de ese atravesar esa mirada. Decir también que, de acuerdo con algunos de estos compañeros estudiosos de las masculinidades, pues el objeto de las masculinidades precisamente son las dinámicas socioculturales y el poder que ya se mencionaba. Ese poder androcéntrico y ese poder heteronormado, ¿no?, de excelencia heterosexual, que también tenemos que revisar, porque efectivamente están las violencias contra las mujeres, pero también LGBT, toda la comunidad LGBT, las infancias. Entonces, todo aquello que no está como en esa idea de esa masculinidad por excelencia, incluso otras masculinidades, ¿no? Porque esa masculinidad que pueda ser violenta también lo es con las mujeres y lo es con otros hombres, ¿no? Que no estén como en esta idea de esa masculinidad dominante, vamos a llamarla. Pues revisar el poder y los privilegios, me parece que ya se dijo aquí, creo que eso podría entrañar parte de la discusión importante. Es decir, si vamos a hablar de cómo introducir el enfoque de masculinidades para que podamos tener una discusión mucho más equilibrada, mucho más igual, me parece que sí sí tienen que responsabilizarse los hombres en esta discusión, me parece que es fundamental, pero también creo que tiene que hacerse, porque ahí es donde está la gran resistencia de muchas compañeras, que tiene que hacerse desde esta perspectiva de cómo se hace una renuncia al poder y a los privilegios. Es decir, cómo podemos dialogar y debatir desde ahí, porque de otra manera solo se ve con esta resistencia, porque se ve como algo que pretende apropiarse de lo que por muchos años ha costado ser creado y ganado, ¿no? Entonces, me parece que si tendríamos que poner sobre la mesa este cuestionamiento de los privilegios, del poder, que no es tan sencillo, de los protagonismos incluso, que luego no es tan sencillo, pero me parece que son las discusiones que tenemos que dar. Esa responsabilidad de las violencias efectivamente es necesario. También entender en esta discusión lo que comentábamos, la masculinidad no es una sola. Me parece que desde ahí también las instituciones se tienen que posicionar. No es una sola. Hay masculinidades, hay diversidades, y también dialogar y reflexionar, porque votamos, por ejemplo, una reforma importante en materia educativa, ¿no? Una reforma constitucional incluso, donde hablábamos que el abordaje tiene que ser con perspectiva de género. Entonces, bueno, eso tiene que aplicarse también, porque eso es parte como de esta transformación. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede con las nuevas generaciones? Ese es uno de los puntos que yo quisiera también dejar sobre la mesa, porque hay nuevas generaciones que no se identifican con la masculinidad que ha sido dominante. Pero también, como decía Pablo,
hay también de pronto esta idea de reproducir, y eso nos habla también de casos, por ejemplo, de alarmantes casos de violencia en el noviazgo. Usted habla de que sí se están repitiendo patrones, a la par de que se pueda rechazar esa masculinidad dominante, pero también hay una serie de repeticiones de patrones desde muy jóvenes, ¿no? Y ese dominio incluso desde las relaciones de gente muy joven. Entonces, me parece que son también reflexiones que se tienen que hacer y pensaba también mientras escuchaba, justamente, mientras las mujeres avanzamos, como comentaba y que como decían las compañeras activistas, mientras incluso irrumpimos en las calles con la defensa clara de nuestros derechos, con el grito de ya basta, con el decir hasta aquí, ni una más, ¿qué pasa pues con los hombres? A mí me ha tocado incluso en eventos, en diálogos, donde los jóvenes preguntan, ¿cuál es nuestro papel en todo este cambio social? Preguntan, ¿cuál es nuestro papel? Y bueno, creo que habría varias formas de responderle. Yo en mi caso les he dicho, bueno, pues sean aliados, no ocupen los espacios que no tocan o los protagonismos que no tocan, pero yo creo que una parte central sería, hay que reflexionar sobre sus masculinidades, hay que reflexionar también entre ustedes, hay que responsabilizarse de las violencias. Sí, hay que asumir esa parte, porque no estamos hablando solo del desarrollo y la reflexión profunda de las mujeres, sino que queremos apostar por un cambio social. Me parece que esa es como la perspectiva más amplia de todas. Decía Katia, efectivamente el feminismo ha sido tan generoso que nos ha permitido entender también y dialogar, y me parece que sí, que buena parte del enfoque de masculinidades pues precisamente se enraiza o se enclava en las discusiones de los feminismos y necesariamente de la perspectiva de género. Y solamente pues una idea más en esta intervención, que es, si hablamos de pacificación de la sociedad, la pacificación necesariamente está atravesada por la discusión de la igualdad de género. Es decir, hacia dónde vamos, qué está pasando, las violencias contra las mujeres, los generadores de violencia, es decir, introduciendo este enfoque necesario, porque no habrá pacificación de otra manera. Pues puede haber una serie de políticas públicas, de acciones, de inversiones, pero la pacificación necesariamente atraviesa por esto y por esta manera en la que están ligadas e interrelacionados, pues tanto el que hemos conocido como ámbito doméstico, que hemos pretendido invisibilizar en muchos momentos, como el ámbito público. Están interrelacionados. Necesitamos entender eso para entender también que por todos estos ámbitos atraviesa ese anhelo de pacificar. Y podemos discutir qué entendemos por pacificar, pero me parece que si vamos a una idea de bienestar, si vamos a una idea de estas sociedades donde haya más diálogo, donde nos entendamos mejor, donde haya más calidad de vida, bueno, pues atraviesa precisamente por estas discusiones. Entonces yo cierro esta intervención diciendo, bueno, pues que celebro también la necesaria discusión y, por supuesto, la presentación de la iniciativa, y felicito a la y los ponentes. Gracias. Y los proponentes.